Ya, empecé la transmisión por YouTube. Ya. ¿Inicio nomás entonces? Sí, dale no. Bueno, buenos días a todos los presentes. El día de hoy, con gusto me da la oportunidad de poder darles la bienvenida a todos a lo que va a ser este comienzo de taller de radiología básica, que está a cargo de nuestra academia, que es la ACEMUMAG, la Academia Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Magallanes. Este taller va a estar a cargo del doctor David Arcos Moya, el cual también le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta ocasión. Para quienes no lo sepan, el doctor David Arcos es médico cirujano de la Universidad de Chile, ex médico general de zona, tiene la especialidad de radiología, que fue de la Pontificia Universidad Católica, y actualmente se desempeña en el Hospital Clínico de Magallanes. Así que le damos la más cordial bienvenida y le damos paso para que pueda iniciar su charla, doctor. Cuando usted quiera nomás. Ok, muchas gracias por la introducción. Y bueno, es una charla, yo diría que moderada, quizás más larga de lo que habitualmente trato, porque es bien ambiciosa. Hacer 2 talleres o 2 clases respecto a radiología es ambicioso. Y lo que vamos a ver hoy día está orientado principalmente a tórax, que es como uno de los fuertes que todo médico general debiera tener, por lo menos conceptos básicos, y es lo que vamos a tratar hoy. ¿Ok? Vamos a partir entonces. Como una introducción, la radiología en general es visto como una especialidad todavía de esta media etérea o media distante, que están escondidas usualmente en el -1 o en el subterráneo de los hospitales. Y los radiólogos también son vistos así como seres medio distantes o medio, ¿cómo se puede decir? Oscuros. Pero yo creo que este concepto que ya está medio antiguo, al menos en mi opinión. La verdad que la especialidad es una especialidad bien dinámica y tiene varias aristas, no solamente ver exámenes. Hay partes que son bastante más motivadas a la gente que le gusta hacer intervencional o hacer cosas. Y como concepto, sí, el trabajo del radiólogo usualmente se asemeja más bien a algo más detectivesco, en cuanto a que uno tiene que pesquisar a cierto hallazgo, la presencia de cierto hallazgo o bien la ausencia de algunos hallazgos. Un concepto clave es poder diferenciar lo anormal o lo patológico de lo sano, por así decirlo, y eso cuesta mucho, por eso hay que ver muchos exámenes. Pero sí o sí necesitamos conocer elementos de la sintomatología, del examen físico, del laboratorio, la evolución en el tiempo de los mismos síntomas o incluso de las imágenes, cómo van cambiando en el tiempo, para así llegar a una impresión diagnóstica o diagnóstico, que esto obviamente es de trabajo en equipo con el médico tratante o el equipo tratante. Nuestra sala de trabajo usualmente, principalmente nuestra estación de trabajo, ¿cierto? Que son computadores y varios monitores. A la izquierda es una foto, ¿cierto?, de una estación de trabajo más o menos gringa o europea. Y a la derecha es como trabajamos en el hospital de Magallanes, que en general está bastante bien. O sea, tener tu propio cubículo y tus propios monitores, eso, tu propia estación de trabajo, yo creo que igual es un avance en comparación con otros lugares que están mucho más hacinados y también mucho más oscuros. Radiología en general en Chile se enseña no como un área aislada, sino más bien como complementaria a las distintas otras especialidades y subespecialidades, generalmente como un ítem en relación a patología respiratoria, o gastro, o neuro, etc. Y siempre hay un ítem de imágenes respecto a cada especialidad, ¿cierto? Esto está sacado del contenido del EUNACOM habitual, tradicional, y así generalmente es como se enseña tradicionalmente radiología. Entonces es raro que haya instancias como esta donde uno pueda dedicarse solo a ver radiología y entregar algunos conceptos. Y este contenido que vamos a tratar en estas 2 charlas, digamos, el día de hoy principalmente hablar de algunas generalidades y conceptos, y especialmente de radiología de tórax. Y el otro sábado vamos a tratar, hablar un poco de técnicas de estudio, comentar
conceptos esenciales que les pueden servir para su vida futura, y principalmente a trauma y osteoarticular. ¿Okay? Eso nos vamos a dedicar la otra semana. Y vamos a trabajar viendo casos clínicos. O sea, radiología se trabaja viendo imágenes, y como les conversaba, viendo muchas imágenes. No hay otra forma más que viendo casos, ¿ok? Más que conceptos teóricos. Lo primero es hablar sobre la importancia de las proyecciones en radiografía, sobre todo radiografía convencional, digo. Pues siempre se requiere complementar para pesquisar todas las dimensiones de un cuerpo, por así decirlo. Por ejemplo, esta es una radiografía de codo, ¿cierto? Proyección lateral, aparentemente sin mucha alteración, nada tan llamativo al menos, nada evidente. Y en la otra proyección antero-posterior se hace bastante más evidente que hay aquí un resalte en la cortical de la cúpula radial, ¿cierto? Un rasgo de fractura compatible con una fractura de cúpula radial. En tórax pasa algo similar en cuanto a la utilidad de ver alguna alteración en una proyección y no tanto en la otra. Por ejemplo, esta es una radiografía posterior anterior y lateral. En la posterior anterior, nada tan llamativo, la verdad. Quizá un poquito denso en relación al corazón, pero puede ser que técnicamente esté deficiente, digamos, la placa. En cambio, la proyección lateral, pudiese haber aquí una línea, ¿ya? Entonces, si uno junta ambos hallazgos, esto probablemente se trate de una atelectasia, ¿cierto? De cemento lingular que está adyacente al corazón, y generalmente la atelectasia per se tienden a ser lineales, bandas lineales, ¿cierto? Que son más evidentes en una proyección que en otra. Es decir, no tienen un volumen entre 3 dimensiones, sino que el rayo X lo pilla siempre en alguna proyección, o en la anteroposterior, o en la lateral. En este caso es más evidente la línea, ¿cierto? Radiopaca en la proyección lateral. Y en la P media discutible, pero se ve más denso ahí. No lo podría haber dicho tan certero. Versus un cuerpo tridimensional que sí se puede ver en ambas proyecciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tremendas masas, ¿cierto? Múltiples masas en el lóbulo superior, inferior derecho, en el lóbulo superior izquierdo. Entonces, estas masas son cuerpos que tienen volumen en 3 dimensiones, y por eso sí lo puedo ver de manera similar, ¿cierto? Tanto en la posterior anterior como en la lateral. Entonces, en este caso, hay una diferencia porque en las dos proyecciones tengo el mismo correlato, versus una atelectasia que es más bien en una proyección que en otra. Otro concepto importante en radiografías y imagenología en general es conocer la densidad radiológica. Más que nada es como acostumbrarse a reconocer densidades. No es que uno la esté pensando usualmente cuando uno ve la imagen, sino que te ayuda a detectar precisamente lo normal de lo anormal. Entonces uno habla que existen 5 densidades radiológicas y que van desde el negro hasta el más blanco, ¿cierto? Pasando por aire, que corresponde a los pulmones, ¿cierto? Grasa, usualmente eso es más evidente del tejido celular subcutáneo, es decir, debajito de la piel. El agua o partes blandas, que es una densidad similar. Y uno, o sea, el agua es difícil, ¿cierto? A menos que haya colecciones en tórax, pero las partes blandas se refieren al músculo, ¿ya? Usualmente el músculo tiene una densidad similar al agua, y en radiografía tampoco es tan fácil, pero uno podría verlos pegaditos a las costillas, ¿ok? Ese es como los músculos intercostales o los pectorales, es una densidad similar. Luego el calcio, ¿cierto? El esqueleto, el sistema óseo. Y por último, el metal, que normalmente uno no tiene la anatomía, ¿cierto? Pero en ciertos casos, por ejemplo en esta radiografía de pediátrica, una moneda, un cuerpo extraño de densidad muy blanca, muy radiopaca, probablemente en cámara gástrica. Eso es metal. También la misma densidad se puede reconocer ciertos elementos de fotosíntesis o cualquier cuerpo extraño de alta densidad te ayuda a pensar en que eso va a ser un metal y no otra cosa. Las mismas densidades se pueden reconocer en tomografía computada. Como vamos a ver en la otra sesión, la tomografía computada, el TAC o el escáner, que son las otras palabras, son rayos X, solamente que múltiples direcciones y que dan una vuelta, ¿cierto?, en forma helicoidal, y hacen un barrido de pie a cabeza, ¿cierto? Pero la técnica es similar, o sea, son rayos X. Entonces, básicamente, como habíamos dicho antes, el aire, lo más negro, corresponde a los pulmones, luego la grasa,
debajo de la piel, el celular subcutáneo, ¿cierto? Luego el agua, partes blandas, músculo corresponde a la parte blanda. El agua se puede reconocer en relación al líquido cefaloraquídeo, pero es tan pequeñito que cuesta. El calcio, el sistema óseo, ¿cierto? Y metales, en este caso, por ejemplo, un clip quirúrgico que se ve muy blanco, y además los metales generan este artefacto que se llama de endurecimiento de las, que son una especie de rayo alrededor, que te confirma que hay un cuerpo extraño de altísima densidad, digamos. Y por último, este es un concepto que suelo poner en mi diapositiva, sobre todo a gente de pregrado, porque todos hemos escuchado o hemos leído un informe que diga se sugiere correlacionar con antecedentes clínicos, y es como casi un cliché de los radiólogos. En general trato de evitarlo lo más que pueda, pero cuando lo ocupo es porque realmente no tengo opción, ya que los diagnósticos diferenciales o las opciones para esa imagen son múltiples, ¿ya? Entonces, el concepto de esta diapositiva es más que nada transmitir que si ustedes tienen una sospecha clínica, ojalá fuese lo más específico que ustedes puedan como médicos, que uno pueda como médico, ya sea por el examen físico, por el laboratorio, etcétera, y no tan inespecífica, ¿ok? Por ejemplo, no es lo mismo poner un dolor abdominal en estudio que poner sospecha de apendicitis, o sospecha de colecistitis aguda, o cólico renal, sospecha de urolitiasis o ureterolitiasis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay muchas veces pasa que las imágenes no son específicas de algo, al revés, los hallazgos pueden ser muy similares, pero cuando uno tiene más información como radiólogo, más específico va a ser tu informe o tu impresión diagnóstica. Entonces es una sugerencia más bien como para la vida. ¿Ok? Ahora, uno muchas veces no sabe nada, de verdad uno puede decir baja de peso, síntoma inespecífico, puede llegar a pasar, pero uno tiene que esforzarse lo máximo en que la orden de examen diga, o sea, lo más específica posible. ¿Ok? Siguiente. Esto lo anoté solamente para que lo puedan tener, porque me habían preguntado en otras exposiciones sobre indicaciones con contraste, sin contraste. Entonces, brevemente, el escáner usual, el TAC de tórax usual, es sin contraste, y es para ver parénquima en general, o sea, enfermedades pulmonares de distinto tipo, generalmente pulmón, ¿ok? O sea, neumonía, ya sea estudio de bronquiectasia, de tuberculosis, enfermedades intersticiales, nódulos pulmonares en general pequeñitos, o evaluación en tabaquismo. Es el tórax convencional, usualmente sin contraste y de alta resolución. Ese es el que les van a tomar cuando ustedes piden TAC de tórax a secas, ¿ok? Ahora, ¿cuándo contrastar un TAC de tórax? Y en general para el cuerpo aplica siempre los mismos conceptos. Un TAC de tórax con contraste debiera ser cuando uno sospecha algún tumor, neoplasia, alguna masa, o abscesos, ¿ya? Existen varias otras causas, pero esas son las más importantes. O sea, si ustedes sospechan un cáncer de pulmón, o un cáncer en tórax, de lo que sea, ¿verdad? Mediastino, linfoma, de lo que sea, debieran usar contraste. ¿Ok? Y también infecciones complicadas como colecciones o absceso probablemente tal, porque el contraste ayuda a reconocer una colección que no es un absceso de colecciones que sí son abscesos. Básicamente esa es la utilidad. Algunos casos especiales que agregué acá abajo, ¿cierto? Cuando usar fases venosas, obviamente para usar el sistema venoso, si ustedes sospechan una trombosis de alguna vena, siempre tienen que agregarle ahí fase venosa o tardía, ¿ya? Generalmente los tecnólogos saben, pero nunca está de más que uno le agregue la orden para corroborarlo, ¿ya? Y los dos angiotac de tórax posibles para evaluar patologías de tórax es el angiotac de tórax a secas, que ese es para evaluar aorta, es decir, síndrome aórtico agudo, aneurisma, vasculitis, patología de la aorta, ¿ok? Una disección, una rotura de aneurisma, ese debiese ser angiotac. La diferencia de la palabra angiotac es que se toma en tiempos muchos precoces, donde el contraste todavía está en las arterias principales. Eso en comparación con el TAC de tórax con contraste usual, que es un poco más tardío, entonces el contraste ya está más difuso, por así decirlo, entre las arterias y las venas. ¿Ok? Entonces, si ustedes sospechan patología aórtica aguda o quieren estudiar algo de la aorta en general, tiene que ser un angiotac de tórax. Y por último, existe un protocolo también especial que se llama angiotac por TEP,
que ese es para descartar patología de arteria pulmonar, ¿cierto? TED, a veces también hipertensión pulmonar. A veces el tecnólogo debiera saber, ¿ya? Pero pudiese pasar que si usted sospecha una disección aórtica, y usted le pide un TAC de tórax con contraste y le toca la mala suerte que el tecnólogo no es muy clever y se le va y no lo hace bien. Entonces, por eso esta diapositiva la agregué para que lo tengan para el futuro, en el fondo. ¿Sí? Les puede servir en su práctica futura. Ok, ahora vamos propiamente tal a ver la clase de hoy, ¿cierto? Nos vamos a concentrar en patología torácica, radiografía y escáner. Como conceptos generales básicos de la radiografía torácica convencional, recordar, ¿cierto?, que utiliza radiación ionizante, los rayos X, que se emiten desde una fuente que funciona literalmente como un bombillo emisor, ¿cierto?, que transmite hacia una placa donde se cuenta o chasis en el fondo, que recibe los impactos, ¿cierto?, de este rayo X, y la persona, ¿cierto?, debe estar apoyada lo más posible a este chasis, y eso lo vamos a aplicar a continuación. Las proyecciones básicas que se obtienen, ¿cierto?, son la lateral y y la posterior-anterior. Esas son las tradicionales, ¿ok? Y la importancia en la pregunta clásica, ¿cierto?, de saber que por qué se pide posterior-anterior y no antero-posterior, tiene que ver con el efecto de magnificación respecto a la fuente emisora, ¿ok? La magnificación significa que una radiografía posterior-anterior tradicional, es decir, con el corazón lo más pegado a la placa, ¿cierto?, va a tener la dimensión más cercana posible, real, ¿cierto?, de la silueta cardíaca y estructuras mediastínicas en general, versus una antero-posterior, que por estar más lejos de la placa, es como que se produce una mayor sombra sobre la placa, entonces tiende a estar sobredimensionada la silueta cardiomediastínica, y además se producen ciertos efectos. Por ejemplo, la radiografía antero-posterior, la persona baja los brazos, y las escápulas tienden a notarse más en la proyección. Y además es una radiografía que suele estar mucho más borrosa o difuminada. Las radiografías de tórax portátiles, ¿cierto? Un paciente está sentado o acostado, son anteroposteriores, y por eso se ven todas muy feas, digamos, muy borrosas, como que la anatomía cuesta verla, ¿ya? Entonces una clave para saber si es anteroposterior es que se ven las escápulas con mayor facilidad, porque no están alzadas las extremidades superiores, y tiende a ser bien borrosa, y la silueta cardíaca un poco más grande, bien difuminada, ¿ok? Por eso un paciente ambulatorio habitual, ¿cierto?, que no requiere portátil, debiera ser siempre posterior anterior y lateral. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de anatomía torácica. En radiografía uno puede ocupar ciertos parámetros para guiarse en cuanto a reconocer dónde está la alteración, en qué segmento, no, más bien en qué lóbulo, en segmento medio osado, pero lóbulo al menos, decir en qué lóbulo pulmonar está. Recordemos que el pulmón derecho existe una cisura horizontal o menor y una cisura oblicua o mayor. En cambio, el izquierdo existe solamente una cisura única, ¿cierto? Por lo tanto, el derecho se divide en lóbulo superior, el lóbulo medio y lóbulo inferior, versus el izquierdo, que solamente tenemos uno superior e inferior. ¿Ok? Esta es la imagen de la derecha de la pantalla, ¿cierto? Muestra el pulmón derecho, la cisura mayor, oblicua, y la horizontal, que divide entonces el pulmón en lóbulos superiores, lóbulo medio y lóbulo inferior. Eso es de utilidad para algunos casos que vamos a ver más adelante. Y este es un dibujo en el fondo que demuestra lo mismo, ¿cierto? La división de los segmentos. A veces, según cómo está el rayo de X impactando, podemos ver una línea fina que corresponde a la cisura. Cuando vean radiografía, traten de buscarla, porque a veces sí se ve en una proyección o en otra, según cómo impacte el rayo X en la persona, digamos. En escáner es exactamente igual. Entonces, en escáner a veces es más evidente todavía ver las líneas de cisura y la anatomía, pero básicamente es lo mismo. Entonces, uno de los hitos anatómicos importantes a conocer son los hilos pulmonares y la silueta cardiomediastínica, que es lo que vamos a revisar a continuación. No sé si se reproduce el video.
pero vamos a tratar. Entonces, en la radiografía anteroposterior, vamos a ver, pausa. Uno de los ítems importantes a reconocer es el borde cardiomediastínico izquierdo, que está configurado por la vena cava superior, el corazón derecho, y a veces podemos ver insinuada también la vena cava inferior. Normalmente fíjense cómo los contornos o líneas son muy finas, ¿ok? Tanto los de la tráquea como lo de la silueta cardiomediastínica izquierda y derecha. Vamos a ir revisando entonces. Corazón derecho sobre todo, entonces, es la silueta, el borde derecho, ¿cierto? Versus el izquierdo, que es bastante más complejo, porque está configurado por el arco aórtico, o el botón aórtico, luego una pequeña depresión, que es la ventana aortopulmonar, porque está ante la aorta, ¿cierto? Y el tronco de la arteria pulmonar, que habitualmente es como otra convexidad eh, sutil, pero importante de reconocer. Y luego, principalmente el corazón izquierdo, ¿ya? Con el ápex y insinuado también el ventrículo izquierdo. Sin embargo, es principalmente el ápex o la punta del corazón lo que se reconoce. En el video, ¿cierto? Podemos reconocer que la arteria pulmonar, el tronco, es la prominencia que continúa la ventana aortopulmonar. Fíjense cómo el hilio izquierdo debería estar un poco más arriba que el derecho. Eso es lo habitual, la normalidad. Y habitualmente los hilos tienden a ser un poquito chascones, por eso uno de ver al principio de radiografía siempre ve alteraciones en relación a los hilos, porque habitualmente son líneas densas, ¿ya? Y a veces, por ejemplo, esta rama de la arteria pulmonar derecha, que usualmente va hacia abajo, tiende a ser un poco más prominente o más visible, según la técnica radiológica. Pero eso es normal, ¿ok? Los hilos tienden a ser levemente chascones, levemente chascones. Y más que nada, las ramas más distales usualmente uno ya no las ve. Pero lo más importante de reconocer en la radiografía posterior anterior son los contornos. Esto lo vamos a repasar luego. Entonces, el contorno mediastínico derecho es principalmente vena cava superior. La orejuela pudiese verse insinuado, pero también es muy, muy leve ese contorno. Y la aurícula derecha y vena cava inferior. Esos son corazón derecho, básicamente. ¿Ya? Y el cambio al izquierdo es un poco más complejo, porque es aorta con su arco aórtico, luego viene una pequeña depresión que es la ventana aortopulmonar, luego el tronco de la arteria pulmonar, que también es un contorno muy, muy sutil, y luego el corazón izquierdo principalmente. La proyección lateral es básicamente lo más importante de reconocer es este espacio detrás del esternón, que normalmente está ocupado por grasita retroesternal o del mediastino anterior. Entonces, lo más frecuente y lo que debiese ser la normalidad es que sea en un espacio claro retroesternal que está ocupado por grasa, es decir, no se ve denso, normalmente un poquito más negrito que el corazón que está ocupando un espacio, ¿cierto? Y el contorno posterior del corazón está configurado por el corazón izquierdo, básicamente, aurícula y ventrículo izquierdo. Veamos este video. Estas estructuras están sobrepuestas, es decir, corazón derecho uno no lo ve, salvo el eh, ventrículo derecho que contacta al esternón. Entonces tenemos el espacio claro retroesternal, que debe estar libre, desocupado, solamente grasita, y luego hacia anterior, justo pegado también al esternón, el ventrículo derecho. En cambio, ya en el aspecto posterior, vamos a ver, el aspecto posterior es principalmente corazón izquierdo. Las venas pulmonares, la tráquea, bronquio izquierdo, derecho, esas son estructuras que están sobrepuestas. Uno las puede ver, pero no tienen mucha utilidad a nivel de pregrado, son alteraciones súper finas, y en la práctica diaria usualmente, yo creo que es importante, pero a nivel ya de especialista en verdad. Lo más importante de los contornos son los que les voy a decir ahora del lateral, que es el espacio pleuroesternal, el ventrículo derecho,
la aurícula y ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Entonces, fíjense que hay un espacio detrás del esternón y también un espacio detrás del corazón que es grasita. O sea, un espacio retrocardíaco y un espacio retroesternal que debiese ser un poco más negro porque es solamente grasa, no hay ningún órgano ocupando ese espacio. ¿Okay? Entonces, algunos consejos para evaluar la radiografía torácica. Le anoté algunas sugerencias más que nada, es uno, usar un sistema o un orden, tratar de utilizar siempre y ser constante en cómo van a analizar su radiografía. No apresurarse ni distraerse, en general uno para ver una radiografía, los hallazgos que son más evidentes, por ejemplo una masa gigante de 5 centímetros la va a ver al tiro y uno se queda ahí. Entonces hay que tratar de seguir y completar el orden completo y no quedarse con el hallazgo que sea más evidente. Siempre, si disponen de radiografías previas, comparar. En general con imagen uno siempre va comparando con previo porque las patologías pueden ser muy sutiles y de un año a otro pueden ser tan pequeñas que no te das cuenta si comparas con la del año anterior. Entonces, si tienes la de 5 años atrás o, no sé, 10 años atrás, se hacen más evidentes algunas patologías que son de evolución muy lenta. ¿Okay? Pero idealmente siempre comparar con previo para distinguir lo normal de lo anormal. La relevancia de la clínica, lo que habíamos dicho ya, los conceptos o la información de la clínica es muy importante para poder guiar tu diagnóstico y ver muchos exámenes. O sea, si tienen la opción de ver radiografía de todos sus pacientes, y sobre todo los normales, yo les sugeriría que las vieran siempre. Porque uno tiende a ver todo patológico y buena parte es variante de la normalidad nomás. O sea, algo que son normales y que viendo muchos exámenes de gente normal, te das cuenta que eso sí es normal. Dos sugerencias o ejemplos de evaluación de radiografía. Hay una sugerencia que es mnemotécnica, que es famosa ABCDE. A mí no me gusta mucho, pero lo voy a enseñar igual, porque hay gente que le sirve la mnemotecnia. ¿Okay? La A se refiere a airway de vía aérea, más que nada es tráquea y bronquios principales, ¿ya? B de breathing se refiere a cierto parénquima pulmonar principalmente, ¿ya? A ambos pulmones y los espacios, ¿cierto? Los rezos cortofrénicos, los contornos laterales, todo lo que sea patología pulmonar incluye derrame, atelectasia. La C de circulatorio, todo el sistema cardiovascular, silueta cardiomediastínica principalmente. La D de disability se refiere a patología osteoarticular, ¿ya? Huesitos, esqueleto, ¿ya? Y E es everything else, es como todo lo que podría, es como quedarse mirando todo lo que te podría faltar, las áreas que quedarían pendientes. No es muy buena la mnemotecnia, así que por eso a mí no me gusta mucho. En general los radiólogos somos más visuales y yo prefiero una metodología que sea algo así. ¿Qué se refiere a esto? Que te acostumbres a seguir un orden de cómo va a examinar tu radiografía. Por ejemplo, partir viendo solo el parénquima pulmonar de extremo a extremo, ¿sí? Partir por el pulmón derecho, pasar luego al izquierdo y terminar el resto costofrénico izquierdo, por ejemplo. Luego solo concentrarte en el mediastino, en la silueta cardiomediastínica, y por último los espacios que tienden a ser más ocultos, que puede ser los ápices y luego el diafragma, y luego la última repasadita, ¿cierto?, de los pulmones porque no se te ha ido nada, por ejemplo. O en la proyección lateral, ¿cierto?, lo mismo, de anteroposterior, concentrando el mediastino, por ejemplo, y luego otra revisada, ¿cierto?, concentrándote en los extremos, ¿cierto?, anterior o posterior de la radiografía. La verdad que, independiente de la técnica que ocupen, lo importante es que puedan ser metódicos, ¿ya? Y le anoté algunos lugares más frecuentes o más importantes en realidad de chequear que a los ojos o a la mente se nos va usualmente ver. Lo más frecuente es que nos concentramos donde haya diferencias de densidades, entonces nos quedamos pegados o en la silueta cardiomediastínica o en el pulmón, ¿ya? Pero las zonas que tendemos a ocultar a nuestros ojos son los extremos, ¿ya? Y esto usualmente es como una especie de I latina, o sea, uno romano, mejor dicho, que podría ser algo horizontal, que son los ápices, luego una barra central, que es la columna vertebral o lo que está sobreproyectado la columna,
y luego otra barra horizontal inferior, que es el diafragma o el abdomen superior. Esas son las zonas que nuestro ojo usualmente se saltan rápidamente, ¿ya? En los ápices, bueno, y algunos puntos reparos, 4 lugares rápidos que es importante mirar dirigidamente. En los ápices, fijarse que no haya un neumotórax. Usualmente los neumotórax leves, ¿cierto?, tienden a ser apicales. O diferencia de densidades, que pueden ser contacto de un tumor, como un PANCOS, que es el típico, o cambios post-tuberculosis, por ejemplo. En los hilios, reconocer su anatomía, ¿cierto?, lo que acabamos de ver, que no haya presencia de masas, de adenopatías, que la arteria pulmonar no esté muy engrosada o muy prominente, que sugiere una hipertensión pulmonar, o que no estén asociados a cambios de congestión, ¿cierto?, edema o prominencia también de los hilios. Detrás del corazón, ¿cierto? Fíjense que uno detrás del corazón puede ver algunos vasos, eso es lo normal, no debiera ser tan blanco, tan denso detrás del corazón. Si es así, algo hay, una neumonía, una atelectasia, un tumor. Y lo que le había dicho antes, ¿cierto? Subdiafragmático, si se ve alguna alteración, por ejemplo, neumoperitoneo libre, una línea de aire, son las cosas más importantes que usualmente a uno se le escapan, ¿ya? Y por supuesto los huesos, ¿cierto? Y partes blandas. Eso usualmente se nos va. Por ejemplo, uno puede tener un tumor ahí, una pelota en el hueso densa, y por quedarnos pegado en el pulmón se nos va. Entonces, vamos a ver casos. Vamos a ver varios casos y vamos a dejar unos 10 segundos, 15 segundos para que ustedes hagan su propio ejercicio. Esto va a ser más que nada ejercicio visual. Y traten de aplicar alguna metodología. Lo que yo les sugiero es comparar lado derecho con izquierdo o simetría, poner su mano a un lado y poner con el otro, en el fondo lo que les permita ver la alteración o asimetría, ¿ya? Entonces, alguna alteración, hagan su propia opinión. Entonces, dentro de las opciones tenemos fococondensación, neumotórax, nódulo masa o alteración en el sistema óseo, en el esqueleto. Y la verdad que en este caso está medio tramposo, pero la sugerencia es como analizar lado con lado. Y a nivel del tercio medio del hemitórax se ve una alteración, que poniendo la flecha es más evidente, y se ve una discreta opacidad, ¿cierto?, nodular mal delimitada en el tercio medio del hemitórax derecho. En el fondo es un nódulo pulmonar de 1 centímetro y algo, ¿ya? Sospechoso, eso tiene que ir a escáner sí o sí. Entonces aquí el ejercicio es, yo sé que la placa y la imagen no es la mejor, pero si hay una simetría de la imagen, ¿es cierto? Habitualmente sirve en radiografía a veces ponerse de lejos y se hace más evidente el hallazgo cuando es tan sutil. Cuando está muy cerca, pasa inadvertido. Veamos otro caso, ¿qué les parece a ustedes? Aquí dice politrauma, me dan información de que es politrauma. Vamos a dar unos 10 segundos. Háganse el ejercicio visual. A veces el hallazgo aparece en los primeros 2 o 3 segundos. Eso es lo habitual. Y ya cuando el hallazgo es más sutil, que uno se demora más de 5 segundos. Entonces, foco de condensación, opacidad parenquimatosa, aumento de tamaño de la silueta cardíaca, algún tumor de mediastino o el esqueleto. Entonces, esta radiografía, lo mismo, probablemente es anteroposterior, la técnica también está muy penetrada, quizás está poco insuflada porque o sea, las cúpulas diafragmáticas están bien arriba, la izquierda está más arriba que la derecha. Acuérdense que lo habitual es que la derecha sea más alta porque está el hígado debajo, ¿cierto? Bueno, el hallazgo aquí es tan sutil que pasa piola. Básicamente se refiere a este pequeño contorno óseo o fragmento óseo, en realidad adyacente a la cúpula diafragmática. Si uno le hace zoom a esa imagen, es lo mismo, ¿cierto? Ahí está un pequeño fragmento óseo que la radiografía apenas alcanza a pesquisar. Quizá hay también algo en relación a este aspecto de la cabeza humeral, un aparente resalto cortical, puede ser. Como es politrauma, puede ser todo el rato.
y básicamente en la radiografía de hombro, ¿cierto? Dirigida a ver eso, efectivamente, es una fractura de la cabeza del húmero izquierdo, ¿ok? Que la radiografía de tórax pesquisó, sí, pero muy sutilmente. Y la verdad que uno no podría haberle dicho fractura de entrada quizá con esta radiografía, porque es muy sutil, pero sí tiene que haberle dicho, chuta, un fragmento óseo, dado el contexto clínico, pudiese ser una fractura, se sugiere una radiografía dirigida al hombro, ¿cierto? Y eso pasa frecuentemente. Sobre todo cuando es politrauma y viene, no sé, pues entablillado completo, y entonces no te queda muy claro si tiene fractura en qué lugares, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente caso. Traten de analizar la radiografía, entonces, unos 10 segundos. Traten de comparar lado con lado, ¿cierto? Entonces comparan el lado derecho con izquierdo, en tercio superior, en tercio medio, en tercio inferior. Los parénquimas pulmonares generalmente uno los ve muy rápido, entonces si no ven nada en los parénquimas, pasen a lo siguiente, cardiomediastínico. Si no ven alteración cardiomediastínica, nos quedan entonces los contornos del tórax, o el esqueleto, o parte blanda. Entonces las opciones son estas que están ahí. Vamos a ver las imágenes. Y efectivamente esto se trata de un neumotórax. Fíjense, bueno, está magnificada la radiografía, ¿cierto? Se ve el pulmón izquierdo parcialmente colapsado, ¿cierto? Con ocupación de aire en la cavidad pleural, con la línea pleural que está marcada, ¿cierto? Con estas líneas azules. El neumotórax, ¿cierto? Gas en espacio pleural. Recordemos que puede ser espontáneo primario, es decir, que un pulmón sano, versus unos espontáneos secundarios, ¿cierto? Con neumopatía, es decir, algo que predispone al neumotórax. Y también está, como tercera opción, el iatrogénico o traumático. El concepto de neumotórax simple versus atención es un concepto más bien clínico, ¿ok? ¿Cierto? Eventualmente cuando uno ve efectivamente que la estructura del mediastino está muy desplazada, uno puede sugerirle por imagen que pudiese corresponder a un neumotórax atención. ¿Okay? Pero un concepto más bien clínico, más que de imágenes, pero obviamente si ustedes ven el corazón al lado derecho muy desplazado, uno tiene que sospechar que esta atención es un neumotórax. Entonces, ¿qué cosas le puedo aportar, cierto? Las claves para reconocer un neumotórax, cuando es muy leve es difícil, ¿ya? Cuando son muy, muy mínimos. Y principalmente uno debiera tratar de siempre seguir las líneas pleurales, ¿ya? De la pleura que está pegada al pulmón, ¿cierto? La pleura visceral. Si en el fondo la pleura, cuando se llena de aire, uno debiera siempre reconocer si hay estructuras que pasan a través del pulmón o no. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La línea pleural, en este caso, que es mucho más evidente, ¿cierto? Uno ve estructuras lineales que son vasos en el pulmón. En cambio, más allá, uno ya deja de ver líneas que son vasitos. O sea, aquí hay aire, ya no hay estructuras vasculares. Obviamente, el pulmón con aire va a ser más radiolúcido, es decir, más negro, más negrito que el pulmón sano. Y a veces podemos ver aire también en la grasita o en el subcutáneo, ¿cierto? En el espesor de la piel, o bien en los contornos mediastínicos, que eso también tiene que hacer sospechar que sí está asociado a un neumotórax detrás, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos otros casos de neumotórax. Perdón. Nuevamente, tratar de pillar la línea pleural, fíjense que uno ve líneas blancas, radiopacas, ¿cierto? Que son los vasitos, estructuras vasculares. Y eso se detiene justo donde está esta línea, que es la línea pleural, y más allá, nada. Entonces, eso nos confirma que se trata de un neumotórax, ¿ya? Otra técnica que puede aportar en la evaluación de un neumotórax cuando son leves es tomar inspiración, que es lo habitual, versus en expiración. En el fondo esto lo que haría es hacer más evidente cuando son neumotórax leves. Porque en inspiración, ¿cierto? Bajan los pulmones y en expiración, al ascender los pulmones tienden a colapsar un poquitito, a hacerse más pequeños en el fondo y hacer evidente pequeños o moderados neumotórax.
Esto es bien discutible en verdad, pero cuando existe la sospecha alta, podría aportarte, ¿ya? Hay algunos radiólogos que dicen que no sirve para nada y otros radiólogos que sí sirve, ¿ya? Pero como está escrito tradicionalmente, preferí mencionarlo igual, que en aspiración podría hacerse más evidente un neumotórax. Y esto ya como un datito es tratar de ver las imágenes en el negativo. O sea, muchas veces los visores de imágenes les permite un botón que dice ver negativo, y eso a veces ayuda también a resaltar las líneas pleurales, o sobre todo los vasitos. Fíjense que este es el negativo de la radiografía que está al lado. Uno puede ver los trayectos vasculares, los vasos que son negritos, ¿cierto? Y efectivamente se detienen acá. Y la línea pleural se ve más negra. Como que se hace más evidente en los ojos la alteración, básicamente. Pero eso es un truco que les puede servir para ver alguna patología pulmonar, nunca está de más hacerlo de vez en cuando. Otro caso, veamos entonces, es una mujer de 45 años, con 2 días de fiebre. Háganse su propia opinión, su diagnóstico. ¿Ok? Esta alteración es mucho más evidente. ¿Dónde la puede localizar uno? La alteración. Esto es parénquima pulmonar, ¿cierto? Tiene un correlato en la proyección posterior anterior y en la lateral. ¿Ok? El diferencial es amplio porque es una opacidad parenquimatosa, es una condensación. Pero por la historia, o sea, esto tiene que ser una neumonía, ¿cierto? Y la localización, en ese sentido es importante el dibujo y el correlato, porque uno, en la posterior anterior, uno puede decir, chuta, no sé si está en el lóbulo medio o en el inferior. Pero la lateral, tú ves como tiene una forma triangular hacia anterior, ¿cierto? Y esta es la misma forma del lóbulo medio. Entonces el diagnóstico efectivamente es una neumonía del lóbulo medio. ¿Ok? Veamos este otro caso. Este es un poco más sutil. Lo mismo que todos los casos anteriores. Traten de comparar lado por lado, en tercio, superior, medio, inferior. Entonces, el hallazgo es un poquito más sutil, es una opacidad parenquimatosa en este sector, ¿ya? Inferior derecho. Pero la pregunta es más bien, ¿dónde está localizada? Lóbulo superior, en realidad superior derecho, lóbulo inferior derecho, lóbulo medio, no es posible precisar. Fíjense que aquí la silueta cardíaca se ve bien, no tengo proyección lateral, no puedo apoyarme en eso en este caso al menos. El contorno diafragmático todavía se ve, todavía es visible. Entonces, en este caso, la verdad que la respuesta es que no puedo decirlo, no puedo precisar. Solamente voy a poder decir que está en el tercio inferior del pulmón derecho, pero no voy a poder asegurar si está en el lóbulo inferior o en un segmento del lóbulo medio. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Y este es el concepto radiológico que es importante que lo conozcan, porque igual lo van a escuchar y les puede ser de utilidad, es el concepto del signo de la silueta. El signo de la silueta en realidad se refiere a la pérdida de la silueta o de algún contorno, ¿ya? De alguna estructura. Y se refiere que cuando hay una patología en algún órgano, puede borrar la estructura u órgano que está adyacente en el mismo compartimento, en el mismo compartimento mediastínico, ¿ya? Por ejemplo, alguna patología de mediastino anterior puede que oblitere o borre los contornos de órganos del mediastino anterior. Y lo mismo para el mediastino medio o el mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es una opacidad, nuevamente una fotocondensación, tiene un poquito de broncograma aéreo, y que borra o se pierde un poco el contorno del diafragma derecho. Y como vimos en anatomía, el lóbulo que tiene contacto con la base con el diafragma en el fondo, es el lóbulo inferior derecho. ¿Ok? No el lóbulo medio, porque el lóbulo medio, recordemos que se basa anterior. Además que está conservado la silueta cardíaca derecha. Entonces, esta es una neumonía del lóbulo inferior derecho. Versus este otro caso, fíjense, reconozcan la alteración, y la alteración está en relación al contorno cardíaco izquierdo, donde se borra, ¿cierto? Se pierde el contorno cardíaco izquierdo por una opacidad, nuevamente una consolidación,
que borra el contorno cardíaco izquierdo, el ápex, entonces yo puedo decir por la pura radiografía que aquí hay una neumonía en el segmento lingular, o la língula, ¿cierto?, que es el que está en contacto directo con la silueta o con el corazón izquierdo en el fondo, ¿ya? Entonces, el signo de la silueta nos permite decir que la patología está en el mismo compartimento mediastínico que el órgano que está borrando, por así decirlo, ¿ya? Es un concepto que se ocupa harto en radiología, y que es bueno conocerlo a qué se refiere. O sea, signo de la silueta se refiere que se pierde la silueta o el contorno de una estructura, ¿ya? Esta diapositiva en realidad solamente me importan las primeras dos líneas, ¿ya? ¿Qué es una opacidad o opacificación pulmonar? Y es más que nada, literalmente es cualquier cosa que opacifique la placa, ¿ya? Es muy inespecífico hablar de opacidad, pero es la forma más fácil de partir describiendo algo, y se refiere a aumento de densidad parenquimatosa. Es casi como que vulgarmente yo dijera es una mancha, pero básicamente es lo mismo, es igual de inespecífico, una opacidad pulmonar o opacidad parenquimatosa. ¿Y por qué inespecífico? Porque puede ser cualquier cosa, puede ser una consolidación, como una neumonía, puede ser una telectasia, puede ser un cuerpo extraño incluso, puede ser enfermedades intersticiales, puede ser de todo, ¿ya? Entonces, más que nada, es bueno que entienda el concepto que opacidad, es decir, hay algo, pero puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, de repente sirve para poder describir patología, por ejemplo, una opacidad parenquimatosa, significa que hay una mancha literalmente en el pulmón, ¿ya? Opacidad parenquimatosa, pero yo puedo por lo menos salir jugando y decir parcialmente mal delimitada, con alguna área de broncograma aéreo en su interior, chuta, que termina signo de la silueta, con el corazón izquierdo. Entonces se puede aumentar la descripción, pero básicamente es el tema del lenguaje. Opacidad es algo bien inespecífico, pero puede servir. Lo que sí es más específico poder decir si esta opacidad corresponde a una condensación o consolidación, que es lo mismo, o es una opacidad en vidrio esmerilado. Y en estos tiempos que cada vez van a ver ustedes más patologías de tórax, en tiempos COVID, ¿cierto? Es bueno que entiendan la diferencia. La consolidación o condensación se refiere a una opacidad que borra las estructuras vasculares en su interior. ¿Ok? Básicamente estas son patologías que adentro tienen mucho exudado. Tienen tanto exudado y que es denso, ¿cierto? Que borra los vasos en su interior. Versus la opacidad en vidrio merilado, ground glass, ¿cierto? Que es una opacidad que es más tenue y que permite ver todavía los vasos en su interior. Por ejemplo, en este escáner de tórax podemos ver la condensación propiamente tal, que se ve muy blanca y que al dentro yo no veo nada, no puedo ver los vasos en su interior, versus al adyacente justo tengo vidrio merilado. Y en el vidrio merilado, que es mucho más tenue, todavía puedo ver algunos vasitos atravesándolo en su interior, y algunos puntos que son arteriolas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es una consolidación y esto es un vidrio merilado. Es un concepto radiológico para describir algo, sin embargo, hay múltiples patologías que pueden dar consolidaciones y también vidrio merilado, que es la que está anotada ahí, tampoco es objetivo de la clase saberlas, pero sí poder entender que son formas de describir un hallazgo que pueden tener múltiples etiologías. Para el que no sabe qué es el vidrio merilado, le puse una fotito, pero básicamente este vidrio que se ve como borroso o difuminado, por así decirlo, a través. Y un concepto más que quería transmitirles, ¿cierto?, que se refiere a que en adultos, idealmente, estamos hablando con acceso a la salud, y etcétera, etcétera, idealmente hay que confirmar la resolución de las neumonias. Esto solo en adultos, no en niños, ¿ok? En adultos, entonces, idealmente controlar con una radiografía, uno dice 4 o 6 semanas, 6 semanas para irse la segura en el fondo, para documentar resolución de su imagen. En el fondo, resolución total, completa, listo, déjate tranquilo. Pero si la resolución, o sea, pero si la imagen a las 6 semanas persiste, uno tiene que pensar, chuta, esto ya no es una neumonía común y corriente o es otra cosa, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la neumonía, imagenológicamente, pueden verse igual a varias patologías, pero entre ellas la más importante, los tumores, ¿ya? Los tumores y los clásicos que se describen son adenocarcinoma y linfoma.
pero tumores en general como concepto me importa que lo mantengan. Obviamente esto lo sospecho sobre todo en pacientes de población de riesgo, ¿cierto? Fumadores, mayores de 50 o 60 años, pero al menos la recomendación en adultos, sobre 20 años, 30 años en realidad, es controlarlo, ¿ya? Todo dependiendo del acceso que ustedes tengan. Veamos otro caso, este es más corto. ¿Dónde está la alteración? Fíjense, más que nada de la radiografía, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, a ver, los ápices un poquito irregular, puede ser que tenga un poquito de engrosamiento ahí en la pleura, pero la verdad que no es tan llamativo. Los recesos costofrénicos, relativamente respetados, aquí el derecho un poquito, no tan agudo, pero la verdad que esos hallazgos cuando son tan sutiles, no pierdan mucho tiempo en eso. O sea, me refiero a que no son tan importantes porque esto no va a ser nada agudo. Los hilios llaman un poquito la atención. Mira, este es la arteria pulmonar derecha que le había mencionado, que tiende a ser como prominente. Y esta es la izquierda, ¿cierto? Que está más arriba. Bueno, aquí la alteración está en relación al hilio pulmonar derecho, ¿cierto? O sea, está la arteria pulmonar derecha, ¿cierto? Pero además hay una densidad que me sobra. Esta densidad blanca pequeñita está de más. ¿Qué es lo que está magnificado acá? O sea, la arteria es lo normal, pero tengo algo blanco además. Y en el escáner, efectivamente, esto blanco pegadito al hilio, a la arteria pulmonar derecha, que se ve acá, esto es un cáncer de pulmón. ¿Ok? Un cáncer que está pegadito al hilio derecho. Y en la radiografía uno podría haberlo pillado en etapas bastante precoces, pero habría que estar atento, habría que saber que este es normal y este otro contorno no es normal. ¿Ya? Veamos un caso, varón de 30 años, traído por SAMU, un accidente de tránsito al parecer. ¿Ven alguna alteración? Obviamente tiene varias alteraciones. Está lleno de tubos por lo demás. Y la pregunta además de las alteraciones que ustedes puedan ver es si tiene, si esa flecha puede estar mostrando una neumonía. La pregunta no es muy buena, pero es para un objetivo bien específico. Entonces, veamos esta radiografía. Es un paciente, esta es una radiografía portátil, ¿cierto? Es anteroposterior, por las cosas que ya le habíamos mencionado. Fíjese el tubo endotraqueal, más o menos está como a 3 centímetros de la carina, está por acá la carina. Tiene una sonda de alimentación, una sonda enteral, que no veo el extremo más infradiafragmático, pero el extremo distal probablemente esté en cámara gástrica, no lo sé. Solo voy a decir que está a nivel infradiafragmático, bajo el diafragma. Tiene varios tubos pleurales, ¿cierto? Tiene uno derecho, que termina en el ápice derecho. Tiene esta sonda, que yo creo que está por fuera, está sobreproyectada. No estoy muy seguro en verdad de esto, porque el trayecto es raro. Pero tiene también dos tubos izquierdos. Entonces, ¿qué alteraciones vemos en el parénquima per se? Este paciente tiene un neumotórax izquierdo, leve porque ya está lleno de tubos, ¿cierto? Que la línea pleural se sigue justo ahí, generalmente en el ápice se ve un poco mejor. Fíjense cómo el receso costodiafragmático izquierdo está bien abajo, probablemente porque haya neumotórax a ese lado, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como el signo del surco profundo, porque el aire cuando tú te acuestas se va hacia anterior y hacia caudal, por así decirlo. ¿Ya? Fíjese cómo tiene aire en el subcutáneo. Esto es puro enfisema subcutáneo, ¿ok? Que es de las cosas que me tienen que hacer ir a buscar neumotórax también. Y respecto a esta alteración radiológica, la verdad que se ve un pulmón opaco, ¿cierto? Y se ve la vía aérea marcada en su interior, y ese es el famoso signo del broncograma aéreo. Y la pregunta más que nada, si esta imagen puede ser una neumonía, la respuesta es sí, podría ser una neumonía. Podría ser perfectamente una consolidación o una opacidad, ¿cierto? Que puede ir condensando con broncograma aéreo en su interior. Pero la única diferencia es que me está dando la historia. O sea, un varón de 30 años que viene por un trauma y está lleno de tubos. O sea, por esa historia no puede ser una neumonía, ¿cierto? Pero solo por reconocer una condensación con broncograma podría haber sido neumonía en otro contexto.
Y este es el escáner de lo mismo, del mismo paciente, ¿cierto? Y el broncograma aéreo tiene el mismo correlato en imagen. Uno ve una condensación, es decir, blanco, no puedo ver los vasos entre medio, pero sí se ve la vía aérea, que se ve dibujada en su espesor. Y eso es lo que se conoce como broncograma. El broncograma aéreo, entonces, es un hallazgo de tomografía y radiografía que puede verse en múltiples procesos, lo más frecuente es neumonía, pero también se puede ver en un edema pulmonar o en algunos cánceres, algunos infartos, en hemorragias, etc. Entonces, más que aprenderse la lista en sí, porque no tiene mucho sentido eso, es saber entender qué es el broncograma aéreo, que significa ver dibujada la vía aérea en una consolidación, y entender que hay varias causas posibles, no es sinónimo de neumonía. ¿Ok? Básicamente es ver vía aérea dentro de pulmón que está enfermo. Veamos otra radiografía. Esta es una radiografía posterior anterior. Un paciente relativamente joven, de 40 años, del norte, y que consulta por tos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se concentran las alteraciones? Nuevamente, entonces, ¿qué pulmón dirían ustedes que es el enfermo? Para partir, ¿cierto? ¿El derecho o el izquierdo? El pulmón izquierdo, ¿cierto? Se ve bastante más denso, hay varias opacidades. ¿Y dónde se concentran? Si uno pudiera decir que está más superior o inferior. Y pareciera que está un poco más cargadito hacia el lóbulo superior izquierdo. ¿Ya? Es verdad que veo algunos nódulos, alguna opacidad hacia caudal, pero sobre todo pareciera que está acá la alteración. Y efectivamente en el escáner se demuestra varias opacidades nodulares, varios nódulos de distinto tamaño, algunos más pequeñitos, y esta imagen que es aire. Vean lo negro, esto es aire, y es una cavitación. ¿Ya? La cavitación en la radiografía se veía acá, en este sector. Fíjense cómo hay aire y parecía tener una pared. ¿Cierto? En retrospectiva siempre es más fácil, pero es bueno volver a ver las imágenes y el correlato para ir acostumbrándose. Entonces, este caso corresponde a una tuberculosis postprimaria, se refiere a que ocurre 2 años post infección inicial. Recordemos que actualmente es cada vez más frecuente en casos de reactivación, ¿cierto? En contexto de inmunodeficiencia, sobre todo. Y la característica, o lo que tiene que hacerme pensar, es porque hay un compromiso predominantemente apical o de lóbulos superiores. ¿Ya? La forma habitual de reconocerla son presencia de cavitaciones y consolidaciones a la vez, pero principalmente las cavitaciones. Esta es la que uno habitualmente tiene en mente, la tuberculosis postprimaria, la forma cavitada. Es la más, por así decirlo, asimilable, porque consolidación para nosotros usualmente va a ser neumonía de entrada, pero cavitación usualmente va a ser tuberculosis para nosotros, ¿cierto? Eso es lo habitual. Y la característica también es la diseminación endobronquial, que significa a través de la vía aérea pequeña, ¿ya? Y ahí surge el siguiente concepto, ¿cierto? Que se refiere al concepto del árbol en brote como signo radiológico de actividad bacilífera o de la tuberculosis, ¿ya? Este otro caso, ¿cierto? Correlato de radiografía con escáner. Este es un pulmón que claramente cualquiera va a reconocer la alteración, pero lo importante es reconocer que hay una cierta distribución o predominio apical y eso nos tiene que hacer pensar en tuberculosis, ¿cierto? Entonces, el concepto de árbol en brote o nódulos en árbol en brote se refiere a cómo se dibuja la vía aérea pequeña, básicamente los bronquiolos pequeñitos hacia los alveolos, ¿cierto? Que serían como los brotes, ¿ya? El dibujo, ¿cierto? Es básicamente esto, la vía aérea pequeña y las ramitas pequeñitas que son los brotes, y en imágenes básicamente es ver pequeños nodulitos que están comunicados entre sí. Y a veces uno puede verlo como este en el centro, ¿cierto? Que es casi como un ramo de flores, ¿cierto? La vía aérea pequeña y los nódulos. Eso es contenido dentro de los bronquiolos de la vía aérea pequeña, y eso en contexto de un paciente con tuberculosis o sospecha de tuberculosis traduce actividad bacilífera, es decir, el paciente está contagiando, ¿ya? O sea, en un paciente tuberculoso que uno no pille
árbol en brote, tú no puedes decir si está contagiando o no, pero tú dices probablemente no está activo. En cambio, al revés, en un paciente que tú pillas en un escáner, porque esto se ve en escáner, una resolución muy pequeñita, pero si ves el árbol en brote, significa que sí está contagiando. Eso sí lo puedes decir, específico y sensible, por así decirlo. ¿Ya? Tampoco específico solo de tuberculosis, porque existen otras micobacterias, hongos y algunas patologías, sobre todo bronquiectasia, que podrían darlo, ¿cierto? Pero en el seteo de un paciente con antecedente de tuberculosis o sospecha de tuberculosis, tú podrías hablar lo que traduce actividad. ¿Ok? Siguiente caso. Traten de analizar entonces esta radiografía. Traten de tener una opinión si está la alteración en el pulmón, si está en la silueta cardiomediastínica, si está en los huesos, en las zonas ocultas que mencionamos. ¿Ok? Entonces, aquí está la posible alternativa: condensación, neumotórax, contorno mediastínico o óseo. Y fíjense, en realidad esta radiografía, el objetivo es que puedan ir viendo o reconociendo, ¿cierto? La alteración en este caso es la silueta, el contorno, perdón, mediastínico derecho, ¿ya? Lo normal es que sea la tráquea, ¿cierto? Tengo una pequeña banda o espesor, ¿cierto? Que normalmente son milímetros. Pero en este caso, fíjense aquí cómo aumenta de tamaño esta banda paratraqueal derecha o contorno paratraqueal derecho, muy grueso, muy aumentado de tamaño. Entonces, uno tiene que reportarlo, que hay un aumento de tamaño del contorno paratraqueal derecho. Pueden ser varias cosas, pero por la ubicación lo más frecuente es que sean ganglios, o adenopatías, mejor dicho. Adenopatías, ganglios inflamados, o comprometidos, o infiltrados, pero adenopatías en esa ubicación. Pero hay otra posibilidad. En este caso, por ejemplo, este es el escáner de ese paciente, y la verdad que esto, en este caso, correspondía a una masa o conglomerado adenopático en un contexto de un linfoma. Entonces, no solo tenía este contorno derecho, fíjense que este es un tejido con densidad de parte blanda que está adyacente a la tráquea derecha, ¿cierto? Pero además tenía una masa anterior, en el mediastino anterior, que no la vimos en la radiografía, pero estaba, y la radiografía era mucho más discreta, pero sí pudimos pesquisar esta adenopatías o conglomerado adenopático paratraqueal derecho. Y aquí el concepto de las famosas 4T, ¿cierto? La patología del mediastino anterior, especialmente pensando en masas de mediastino anterior, ¿cierto? Tiroides, timo o timoma, teratomas y otros tumores germinales, y el terrible linfoma, las famosas 4T que lo van a acompañar toda la vida, pero es muy útil el concepto de ocupación del mediastino anterior. Y recordemos que les mencioné que el mediastino anterior se caracterizaba por haber grasita detrás del esternón, o sea, debiese ser negro. Fíjense en este caso cómo aplica lo que les mencioné. Obviamente la radiografía está súper alterada, pero fíjense en el lateral sobre todo, cómo se pierde este espacio claro retroesternal donde hay grasita. Y hay algo, yo no sé si esto es corazón o es un tumor. Obviamente viendo la otra placa, ya puedo decir que es una masa, no es solo corazón, porque se sale del corazón esta masa. Algo ahí ocupando. Y esto efectivamente correspondía a un timoma invasor. Una tremenda masa heterogénea en el mediastino interior que además invadía corazón y vena cava superior. Vean este caso, unos segunditos. Consulta por disnea. La pregunta es si tiene cardiomegalia o no. Entonces, recordemos que para hablar de cardiomegalia ocupamos el índice cardiotorácico. Toleramos hasta 5 o el 50%. El índice cardiotorácico, ¿cierto?, se refiere al diámetro horizontal o transversal de la silueta del corazón versus la del diámetro torácico, ¿ya? Entonces, hasta 0,5 o 50% del tamaño decimos que es normal, y desde 0,5 para arriba, ya, o sea, 0,5, algo en verdad, decimos que está alterado, ¿ya? Y en los portátiles sí,
como está sobredimensionado o magnificado, es más alto el límite y decimos sobre 0,6. O sea, hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia, y la verdad que en este caso es un paciente que llegó al escáner y fíjese como hay un derrame pericárdico. Además, fíjense el pericardio cómo está realzando. O sea, uno ve la línea del pericardio, tanto visceral como parietal, digamos, mediastínica, y está muy blanca, o sea, está agarrando contraste. O sea, esta es una pericarditis, probablemente viral, que es lo más frecuente. Veamos cómo asocia un poquito de derrame, un poquito de atelectasia. Esta es la famosa silueta, o sea, el corazón en botellón, ¿cierto? Más que nada para destacar el concepto que no es que el corazón esté grande, sino en realidad está aumentada de tamaño la silueta cardíaca, secundario a ese derrame pericárdico. ¿Ok? Entonces, más que hablar de cardiomegalia en radiografía, es más prudente o más inteligente decir está aumentada de tamaño la silueta cardíaca. ¿Ya? Porque no necesariamente va a ser por aumento de tamaño del corazón, sino que hay otras causas como el derrame. ¿De acuerdo? O sea, la descripción debe decir aumento de tamaño de la silueta más que cardiomegalia per se. ¿Ok? Te van quedando menos casos. Este se trata de una mujer, consulta por dignidad en el servicio de urgencia. Nuevamente, traten de ser metódico en su análisis de la radiografía. ¿Dónde le parece que está la alteración? ¿Ok? En este caso, como está en el parénquima pulmonar la alteración, va a ser un poquito más obvio. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿qué es lo que tiene? Vamos a ver la imagen que sigue, que es un escáner. Entonces, si ya tienen su diagnóstico en su mente, traten de buscarlo en este escáner. Este es un AngioTac protocolo TEP, y eso significa que el contraste debiera estar concentrado en la arteria pulmonar. ¿Ok? Vamos a revisarlo nuevamente. Entonces, de nuevo, vamos a partir. Ahí está. Este es el arco aórtico, ¿cierto? Perdón. El arco aórtico, vamos bajando, vemos el tronco de la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar izquierda. Vamos siguiéndola y fíjense cómo a medida que bajo hay un defecto de Jenner o algo intraluminal, ¿cierto? Que básicamente eso es trombo. El trombo, sobre todo para algunos segmentos del lóbulo superior, pero sobre todo para el inferior. ¿Ok? Comparen la presencia de alguna rama que tiene contraste, que se ve blanco, con otra que no tiene contraste, que se ve gris o negro. Y a medida que bajo, fíjense cómo aparece esta condensación, ¿cierto? Basal izquierda, que es lo que se veía en la radiografía. ¿Ok? Entonces el hallazgo radiológico es una opacidad parenquimatosa basal izquierda, que es la placa lateral, ¿cierto? Podría estar aquí en segmentos posteriores, y con el escáner en el fondo lo confirma. ¿Ya? Estas son las imágenes del escáner que vimos recién, las reconstrucciones. Fíjense el efecto de Jenner, que es el trombo hacia ramas del lóbulo inferior. Aquí está la condensación o la opacidad, y lo mismo, la opacidad basal izquierda. La historia y la imagen entonces son compatibles con un TEP, ¿ya? Recordemos que este es un examen que requiere alta sospecha clínica. La radiografía es poco sensible y poco específica, es decir, en un TEP puede estar normal o puede ser un hallazgo muy inespecífico como una pequeña atelectasia, ¿ya? Pero sí es útil como herramienta de entrada para descartar otras patologías como un neumotórax o una neumonía, ¿cierto? El gold estándar, ¿cierto?, es el angiotac de tórax, donde el defecto de Jenner central, ¿cierto?, es lo más sensible y específico como método diagnóstico. Recordemos que tenemos el dímero D, que la utilidad es más bien para el valor predictivo negativo, es decir, para, en niveles normales o ausencia, es más bien para descartar un TEP agudo, pero para confirmar no nos sirve. Existen varios signos radiológicos que no tiene tanta utilidad que se los diga ahora, pero sí reconocer
cuando tenga una neumonía en una persona, da lo mismo la edad, pero hay contexto más obvio, pero en mi mente TEP, siempre ir a buscar opacidades en la periferia, ¿ya? Dado que en la periferia donde usualmente hay menor irrigación y especialmente tienden a estar en segmentos inferiores, ¿ya? Entonces sería como las claves del TEP. Vamos a ver un par de casos respecto a este tipo de patología. Vean la radiografía. Esta es una radiografía portátil. Entonces, lo que les decía, las portátiles son como todas feas. La radiografía portátil usualmente uno siempre ve cosas feas y hay que ir ver harto para ir viendo qué es lo que está alterado. ¿Tienen una opinión ya de dónde está la alteración? En el mediastino, en la silueta, en los parénquimas pulmonares. ¿Ok? Entonces, en este caso, la alteración está en relación a los parénquimas, perdón, parénquimas pulmonares, principalmente en relación a estas opacidades que tienden a ser alrededor de los hilios, ¿cierto? Alrededor de los hilios, pegadas a los hilios, y en relación a la rama de bronquio y arterias, es decir, peribroncovasculares, ¿ya? Y hay varias alteraciones, básicamente la radiografía se ve muy parecida al escáner, ¿ok? Aquí está estas opacidades, algunas son un poquito más condensantes, pero principalmente vidrio porque puedo ver alguna arteria a través de ellos, ¿cierto? Peribroncovasculares, como le decía, y también con algunos engrosamientos, ¿cierto?, septales que son periféricos y que son perpendiculares a la pleura, que son las famosas líneas B de Curley, ¿cierto? Y en la radiografía, perdón, la radiografía es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y los chascones, básicamente significa ver opacidades periliares y peribroncovasculares, ¿ya? Infiltrado algodonoso significa ver opacidades en vidrio merilado o tenues. Es el mismo lenguaje para decir, o sea, el distinto lenguaje para decir lo mismo, ¿ya? Entonces yo veo los hilios prominentes con opacidades peribroncovasculares en vidrio merilado o, entre comillas, infiltrado algodonoso, y veo estas líneas densas que son las líneas de Curley, que son perpendiculares a la pleura, que básicamente es agua, es edema hidrostático, ¿ya? Entonces ese era un edema pulmonar. Veamos este caso, es también una radiografía portátil, así que cuesta harto verla. Nos están diciendo que es una mujer joven, que fue a estudio de glomerulopatía por biopsia, tiene un catéter ahí venoso central. La verdad que técnicamente cuesta opinar, entonces uno podría aventurarse un poquito y decir que, bueno, es un tórax poco inspirado, una placa muy dura, ¿cierto? Muy blanco todo, pero aparentemente hay un poquito de opacidades o infiltrado intersticial, ¿cierto? Periliar. Pero la técnica es tan mala que cuesta tirarse con un diagnóstico. Este paciente fue escáner por lo mismo, ¿ya? Y la verdad que el escáner mostraba nuevamente una opacidad en vidrio merilado, que son principalmente periliares. Cuando digo periliares o centrales, ¿cierto? Para diferenciarle de algo que comprometa más bien la periferia del pulmón, ¿ok? Y este es un contexto de una paciente con un good posture, ¿cierto? Que se caracteriza por una triada de hemorragia alveolar, que es lo que ocurría en este paciente, más glomerulonefritis y el anticuerpo antimembrana basal, ¿cierto? Que es lo que pone el sello de la enfermedad. Ahora, por imágenes, esto podría ser un edema pulmonar, podría serlo también, a pesar de que no tenga la línea de Curley, pero pueden ser por lo que la opacidad es central. Sin embargo, por los antecedentes clínicos, esto correspondía a más bien hemorragia alveolar, que es sangre dentro del alveolo, ¿cierto? Entonces, este tipo de patrón, que es importante que lo conozcamos, se refiere a patrón central, periliar o peribroncovascular, es lo mismo, ¿ya? O en alas de murciélago, ¿ok? Que es como se le dice más tradicionalmente. Y se refiere que hay opacidades que predominan hacia el centro de la imagen, hacia los hilios o hacia el corazón, por así decirlo, versus la periferia o los contornos del pulmón. Entonces, lo habitual y lo tradicional es que se vea en edema pulmonar agudo, sobre todo los cardiogénicos, algunas neumonias, especialmente las virales y neumocitis carini, ¿ya? Y varias otras patologías en que hay daño pulmonar difuso. Eso incluye, por ejemplo,
exposición a gases, a líquidos o quemaduras, por ejemplo, hemorragia alveolar, incluso también algunos cánceres, así que también hay que controlarlo a estos pacientes, ¿ya? Pero todo lo que sea una neumopatía difusa tiende a dar este compromiso más bien central. Yo diría que para recordar, el edema pulmonar y la neumonía virales son como las más importantes, en verdad. Luego tenemos este siguiente caso para hacer la comparación. Entonces, este es un hombre de 55 años, en realidad consulta en urgencia por un poquito de tos y diarrea, tiene varias alteraciones, es una refía, en realidad es portátil anteroposterior, ¿ah? Por eso la silueta cardíaca está un poquito aumentada de tamaño. El mediastino, cuesta opinar, porque yo creo que está rotada también. Uno tendría que pensar que hay un poquito de ensanchamiento, pero yo creo que es pura rotación, porque además todo inclinado, está todo chueco. Las portátiles son difíciles, porque uno tiene que considerar muchos elementos para poder informarla. Entonces, vemos algunas opacidades, algunas son lineales, me hacen pensar que eso son atelectasia, pero veo otras mal definidas, ¿cierto? En general, un poquito más hacia la periferia, podría ser opacidades periféricas, más alguna atelectasia y un poquito de aumento de tamaño de la silueta. El problema es que el paciente vuelve a consultar, pues, al quinto día, vemos que ya se han hecho más evidente, han progresado estas opacidades intersticiales, o sea, periféricas, perdón. Algunas son tenues, recuerdan el vidrio esmerilado, otros un poquito más condensantes, fíjense que ya empieza a borrarse la estructura. Y ya avanza el cuadro, ¿cierto? Y ya llegamos al día 10, un paciente que ya cayó en intubación, persisten estas opacidades periféricas, es similar a la anterior, solamente que el paciente obviamente está grave y está probablemente en una UCI intubado. Entonces, más que nada, este caso lo puse para que puedan comparar la distribución, fíjense la distribución de estas opacidades, cómo van progresando, pero principalmente, fíjense estos hilos que tienden a estar más limpios que en los casos anteriores. O sea, el hilo izquierdo está muy limpio y el derecho podría haber algo, sin embargo, a pesar de que haya un poquito de opacidad alrededor del hilo, el patrón o el predominio del compromiso es más bien periférico, ¿ya? Y efectivamente el resultado fue positivo para COVID de este paciente, este es el escáner del día 10, entonces este es un compromiso que es predominantemente periférico, si bien puede haber un poquito de opacidades periliares o centrales, el patrón principal es de la periferia. Y se describen precisamente cambios evolutivos en la neumopatía por COVID. Recordemos que lo usual, lo más habitual es el vidrio esmerilado, pero puede ir progresando a condensaciones y eventualmente en algunos pacientes puede haber resolución completa o dejar cambios fibróticos, puede dejar bronquiectasias o quiste incluso, cambios secuelares postinflamatorios, un espectro de patología que todavía estamos conociendo. Y el informe por radiólogo debiese ser básicamente 4 opciones posibles, ¿cierto? Una que esté normal, que no descarta COVID, solamente que no veo alteraciones radiológicas, ¿ok? Luego, un patrón que es clásico, típico o probable, o muy probable en el fondo, que es este vidrio esmerilado periférico, sobre todo hacia los lóbulos inferiores, generalmente bilateral, pero pudiese ser unilateral, ¿ok? Ese es el patrón clásico, es decir, probable COVID. Y luego está el patrón que es atípico o indeterminado, que significa que no es lo típico de COVID, básicamente lo que dicen las palabras. Por ejemplo, una neumonía lobar, bueno, una condensación tipo neumonía, eso sería como indeterminado para COVID o atípico, ¿ok? ¿Qué significa? Que no es lo habitual de COVID, pero puede verse, y de hecho vemos neumonias que no parecen COVID y al final sí son COVID. Y lo último es ya el que no es COVID, que se refiere a alteraciones que son otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, derrames pleurales, eso no se ve en COVID. Los neumotórax, una fractura, eh, edema pulmonar agudo, eso habitualmente le ponemos como, eso es no COVID, eso es un edema de pulmón,
pero cuando uno pone eso es porque tiene el conjunto de hallazgos para poder decir que esto definitivamente no es COVID, por imagen al menos, ¿ya? Entonces, este patrón periférico se le llama Baldwin reverso, ¿cierto? O invertido en realidad. Y aparte del COVID, hay otras patologías, entre ellos la neumonía acidofílica en organización, algunos cáncer, el TEP, recordemos, un TEP múltiple con mucha opacidad periférica, podría ser infartos periféricos por TEP, o contusiones en contexto de trauma. ¿Ok? Eso muchachos, en realidad traté de ver harta patología porque me interesa que vean casos, no me dediqué tanto a cosas que pueden encontrar en los libros, que se refiere a toda la técnica. En general, eso a medida que vayan ejerciendo medicina, les va a servir para tener una opinión, pero no tanto para ver la patología, entonces yo preferí dedicarme a patología y ver casos. De todas maneras, en la otra clase vamos a ver algunos conceptos de técnica radiológica y de distintas modalidades para que puedan hacer las consultas, ¿ok? No sé si están los moderadores. Mientras tanto, voy a aprovechar a ver algunas de las preguntas. Ah, bueno, hay gente que respondió las preguntas, está bien, es como un ejercicio para cada uno en su casa. Me parece bien ahí los comentarios del chat de los hallazgos. Entonces, voy a partir viendo algunas preguntas. La primera que identifico dice, hola. Mira, la primera pregunta que identifico de Carolina Quilaqueo dice, ¿la diferencia entre virus merilado y broncograma? Bueno, él respondió muy bien, Eugenio, un compañero. El virus, en realidad son conceptos distintos, ¿eh? Porque acuérdate que el vidrio merilado es un tipo de opacidad o condensación, por así decirlo. O sea, perdón, es un tipo de opacidad o radioopacidad, o mancha, si quieres decirlo, ¿ya? El broncograma aéreo no se refiere a la condensación, sino al revés, se refiere a ver la vía aérea. ¿Ok? Si tú ves aire, que es un bronquio, un trayecto que es como una rama de aire, en el espesor de algo, eso es broncograma aéreo. En cambio, el vidrio merilado se refiere acuérdate, a ver una opacidad. Esto. Y en realidad la diferencia es decir si esa es muy, muy opaco, muy denso, que no me deja ver los vasos, uno dice condensación o condensación. En cambio, si uno ve vasitos, ¿cierto? Como la periferia del, esto que estoy tratando de mostrar aquí del pulmón, eso es mucho más tenue y eso se le llama vidrio merilado. ¿Ok? Veamos entonces. Ok, ya la diferencia entre posterior anterior y AP, entonces, es como, esto es clásico como de medicina interna, la pregunta de por qué posterior anterior y no anterior posterior. Ok, básicamente se refiere a la radiografía posterior anterior, significa a que tú estás de espaldas al haz de luz, a la ampolleta, ¿cierto? Entonces, primero la luz, el rayo X, incide en tu espalda, luego en tu mediastino posterior, luego en tu mediastino medio, y luego mediastino anterior, y luego tu esternón. Entonces, en teoría, el corazón está en mediastino medio y anterior, ¿cierto? Entonces, está más pegado a la placa, a donde va a ir la imagen, ¿cierto? Y eso significa que la imagen es más real, por así decirlo, versus que tu corazón estuviera más cerca de la fuente de luz que, que la proyección anterior-posterior, ¿cierto?
Entonces, si fuera anterior-posterior, la luz incide primero en tu esternón, y luego en tu corazón, y luego tu otro mediastino posterior, y luego la placa. Entonces la imagen quedaría sobredimensionada. Igual como la sombra, cuando tú te acercas a una ampolleta, ¿cierto? La sombra detrás tuyo se hace más grande. Y si te alejas, se hace más de tu tamaño. Entonces, algo así lo que se refiere a por qué se prefiere posterior anterior. Porque no sobredimensiona o no magnifica las estructuras mediastínicas, especialmente el corazón. ¿Ya? Espero se haya entendido, María Eugenia. Entonces, siguiente pregunta, Daniela Jerez dice, sobre el timo en los niños, ¿no se ve o igual se ve como grasa? Muy bien, muy buena pregunta, porque claro, efectivamente, esto es adulto, todo lo que vive adulto, poquito trate de niño, porque es un mundo aparte, efectivamente. Una subespecialidad, de hecho, aparte en radiología. El timo en niños, al igual que la patología de timo, eso es mediastino anterior. Por lo tanto, recordemos que el timo es una estructura anatómica que es normal de ver, sobre todo en niños, y a veces es muy prominente. De ahí los famosos signos del ángel, ¿cierto? Y otros de la vela, del barco, etcétera, que se puede ver en ambas proyecciones. Entonces, efectivamente, en la proyección lateral, tú podrías ver el timo, pero debería conservar un poquitito de grasa retroesternal. ¿Entiendes? O sea, si el timo es muy grande, y es la edad, el contexto adecuado, estamos hablando de niños, generalmente son preescolares, ¿ya? Generalmente 3, 4 años, a veces 1 año, 2, pero generalmente son 3, 4 años, pueden tener un timo muy prominente y verse, pero no ocupa todo el espacio, o sea, se ve, te llama la atención, pero igual hay algo de grasa respetada, ¿ya? Y el timo en radiografía, ya en niños sobre 5 años, es difícil de ver, aunque en escáner tú lo puedes ver incluso en adolescentes o en adultos jóvenes, ¿ya? En escáner, pero en radiografía se va achicando cada vez más. Yo te diría que ya 5 o 6 años para arriba cuesta verlo, ¿ya? Pero sobre todo a esa edad juega mala pasada hartas veces y uno piensa, chuta, puede ser una masa. Me preguntan cómo saber si una radiografía está mal tomada. Bueno, eso es un tema técnico, que usualmente están en libros y yo no lo quise ver por lo mismo. Pero bueno, básicamente se refiere a, vamos a ver una placa. Hay dos temas importantes, yo te diría que es el campo de visión, es decir, debe incluir ápices y mi abdomen superior, obviamente el tórax completo, ¿ya? Luego está el factor técnico de qué tan penetrada significa al radiovoltaje, por así decirlo, cuántos rayos X le vas a tirar. Todo esto está seteado, pero obviamente hay lugares que hay como factores técnicos que no lo hacen bien. Básicamente uno pudiera tener un buen contraste entre parénquima y estructuras pulmonares y óseas. Me cuesta responderte esto sin darte ejemplos, así que quizás si tengo otra oportunidad para dedicarme a la técnica, podría verlo. Pero como me pareció más interesante ver casos clínicos, preferí dedicarme a eso, ¿ya? El broncograma aéreo se utiliza solo en contexto de condensación. No, o sea, el broncograma aéreo se centra en ver la vía aérea dentro de algo. ¿Ok? Así que tienes razón. O sea, puede que sea el broncograma aéreo en otra cosa que se hace algo, que puede ser un tumor. O sea, efectivamente, puede ser una hemorragia alveolar, o puede ser una masa, y tú ves vía aérea en el espesor de esa masa, y estaría correcto decirle broncograma aéreo. ¿Ya? Receta de cocina que nos diría interno para informar radiografía de tórax normal. Una plantilla. Bueno, la plantilla que ocupamos nosotros, por ejemplo, en radiografía es un orden que habitualmente parte así. Mira, volúmenes pulmonares, es decir, volúmenes pulmonares de tamaño normal simétrico. Esa es la primera línea. Entonces uno básicamente ve que está bien expandida, o sea, bien inspirada la radiografía, y que no esté, porque lo típico de la portátil es que queda poco inspirada. Entonces uno ve un tórax chico. Entonces, si está chico, le dice tórax corto por inspiración poco profunda, por ejemplo. Ya, volúmenes pulmonares. Luego, diafragmas.
diafragma de contornos y bordes bien definidos. Esa es la segunda línea de lo normal, ¿cierto? Y ahí eso significa que uno va a mirar y ver que no haya signos de derrame o obliteraciones post algo que tuvo, ¿cierto? De los recesos corticónicos laterales y posteriores. Luego, uno dice de la línea, no se observan focos de condensación, o sí se observan, ni signos de edema intersticial, ni masas pulmonares. O sea, ahí uno se concentra en el parénquima pulmonar, en la tercera línea. ¿Ya? Luego, la cuarta línea es silueta cardíaca o cardiomediastínica de tamaño normal, o alteración, ¿cierto? Y la última línea es respecto a los hilios pulmonares, arco aórtico o aorta, sin alteraciones, o sea, las estructuras vasculares. Te lo repito la última vez. Entonces, volúmenes pulmonares de tamaño normal, simétricos, diafragma de contornos bien definidos, sin obliteraciones, sin signos de derrame. Ah, pero me faltó la línea, no hay derrame pleural ni neumotórax. Esa también es la línea importante. Silueta cardíaca de tamaño normal, hilios y arteria pulmonar sin alteraciones. ¿Ya? Mauro Leiva pregunta, el signo de la vela del barco y signo de la ola también, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? No entiendo mucho a qué te referías, pero... ¿al timo? No estoy seguro, pero sí. Sí, correcto, sí. Sí, claro, en pediatría es como importante. Para la vida práctica, yo creo que es bueno que sepan que existe, obviamente, para que no se asusten cuando lo vean. Pero en el fondo, el timo, cuando les toque y lo recuerden, fíjense que tiene bordes muy bien definidos, eso es como lo más importante, bordes muy definidos y que no son convexos, o sea, no es como una pelota hacia afuera, sino uno ve una estructura efectivamente como una campanita y de contornos bien definidos. En cambio, cuando un tumor, uno ve como las adenopatías que vimos cuando vi un mediastino. Perdón, por el otro lado. Cuando uno ve bordes convexos en el mediastino, eso es patológico. Lo habitual, que sean lineales o cóncavos, por así decirlo, que haya como depresiones. Entonces, por ejemplo, esta es una alteración de mediastino y hay una convexidad, ¿cierto? Que resultó ser un linfoma o adenopatías, en el fondo. Y este ya es evidente, pues fíjense que esto es convexo, esto como circulito, esférico, hacia afuera. Generalmente los tumores son así. Y eso, bueno, creo que ahí estamos, muchachos. No sé si hay alguna otra pregunta. Esperemos, si surgen dudas, igual la otra semana podemos ir resolviéndola. O si quieren de repente tratar un tema específico, la otra semana debería ser osteoarticular, trauma, fractura y artropatía. ¿Ok? Eso. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede colocarla ahora en el chat, aprovechando el ratito. Sino para dar el cierre ya del... Creo que no hay más dudas, doctor. Bueno, sí, gusto por muchachos entonces. Bueno, Gracias por vamos a estar dar aquí a el, estas horas de la mañana. Y un buen fin de semana. sí, vamos a dar el cierre entonces a la actividad. Le agradecemos al doctor Arcos, bueno, su presentación, excelente presentación que hizo y el compartir con nosotros. Y nos estaríamos viendo el 24 entonces, para la ¿Correcto? Sí. continuación de la segunda parte del taller. Le damos gracias entonces al público en general por haber quedado hasta esta altura, los que están presentes, y esperamos que tengan una buena tarde. Listo, que esté muy bien. Adiós. Saludos, Hasta doctor. luego. Chao. Muchas gracias a usted.